Y me parece que el tema en cuestión es eso, ¿no? Las cantidades. A veces tenemos un poquito de gozo. Qué lindo es ver a un hermano o a una hermana llena de gozo, donde en el rostro se le nota, es imposible dejar de ver en ese hermano la llenura del Espíritu Santo y el gozo. Inunda. Y esa debe ser la característica que tenemos que tener. Las circunstancias negativas no deberían quitarnos el gozo. Si decimos que tiene que ver con algo que Dios pone en nosotros, por supuesto que en la vida y en las cosas de todos los días hay un montón de situaciones que van a intentar quitarnos el gozo, pero no deberían justamente esas situaciones hacer que el gozo salga de nosotros. Estar llenos del Espíritu Santo es entonces lo que nos puede dar una llenura de gozo en nuestra vida. Estar llenos del Espíritu Santo es lo que nos hace ser hombres y mujeres gozosos. Esto que tantas veces, por lo menos yo desde joven lo he escuchado, ¿no? Decir, ¿qué es lo que me produce? Y tiene que ver con esta ecuación tan fácil, pero tan difícil de vivirla. Quizás lo tenemos muy en teoría, pero es muy difícil vivirla. Así que vamos a ver en esta noche algunas cosas que nos pueden hacer perder el gozo. Hay una cuestión que está clara. Cuando Dios viene a vivir a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, en el momento que aceptamos a Jesús como Salvador en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida. Por lo tanto, eso está en nosotros. No hay posibilidad que Él salga de allí. ¿Por qué? Porque es garantía de Dios. Dios es el que nos sella allí con el Espíritu Santo. Después es una cuestión de ejercicio de todos los días. Si ese Espíritu de Dios es el que produce en nosotros gozo, o es en todo caso lo que nosotros generamos y producimos por sí mismo para derribar muchas veces, dejar de lado ese gozo que Dios quiere poner. Vamos a ver algunas cosas que son importantes para tener en cuenta, para por lo menos tener algunos detalles anotados de qué nos puede hacer perder el gozo. En primer lugar, una experiencia de salvación no verdadera nos puede hacer perder el gozo. En realidad, tenemos que decir que el gozo no está en ese caso. Si no hay una experiencia de salvación auténtica, real y verdadera, el gozo del Señor no puede estar en nosotros. Puede haber momentos de alegría, puede haber contentamientos, pero si decimos que el gozo lo produce el Espíritu Santo, es necesario haber tenido un encuentro con Jesucristo personal para poder tener el gozo del Señor. Hacer una aclaración, el asistir a la iglesia, al venir, estar en las actividades de la iglesia, estar inclusive colaborando con un ministerio y todo lo demás, quizás te haga engañarte en el hecho de pensar que eso te hace ser un hijo de Dios. Y hasta quizás pensás que por eso tenés que tener el mismo gozo que tienen otras personas. Pero es necesario tener una real conversión para poder vivir y disfrutar del gozo. ¿Qué es convertirse? Convertirse es exactamente pensar que voy caminando hacia un lugar y tomo la decisión en Dios de cambiar totalmente. Es reconocer en mi vida que estoy equivocado, y esto lo hemos tenido que reconocer todos aquellos que recibimos a Jesús en nuestra vida, reconocer que estamos equivocados, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios, y que de esa forma voy a una condenación eterna. ¿En qué momento me convierto? ¿En qué momento Dios puede empezar a transformar mi vida?
Bueno, es cuando me doy cuenta que voy caminando hacia allí, hacia aquel lugar, y ese camino me lleva a la perdición. Dios habla a mi corazón, a mi vida. Entiendo por lo que la palabra de Dios dice cuál es el plan de salvación para mi vida. Tomo una decisión que es creer que Jesús murió y resucitó en la cruz por mí. Reconozco mi pecado y creo en lo que Jesús hizo en la cruz y le pido de corazón que Él cambie mi vida, que entre a vivir en mi vida y que cambie esa vida de amargura y de tristeza y que empiece a poner esta nueva fuente de gozo. ¿Qué hace el Señor? Me da la posibilidad de ya no estar yendo ni mirando hacia ese camino de perdición, sino poder cambiar totalmente el ángulo y empezar a caminar hacia las cosas que tienen que ver con Él. Voy caminando en mi perdición hacia lo que quiere que el enemigo de Dios haga. Cuando tengo un encuentro con el Señor, Él me permite tener una nueva vida, una nueva experiencia con Dios, como decía Diego hace un rato, reconciliarme con Él, poder reconectarme con Él, ir caminando hacia las cosas que Él le agradan. Es necesario ser alguien convertido para que haya fuente de gozo. No es suficiente ser alguien que es convencido. Yo estoy convencido de que estoy andando mejor porque voy a la iglesia. Estoy convencido de que Jesús hizo algo bueno. Es mucho más profundo, tiene que ver con un reconocimiento de mi pecado. Tiene que ver con creer por fe profundamente en Jesucristo y tiene que ver con haberle invitado a Jesús a que venga a vivir en mi vida. No sé cómo te sentís con esto. Quizás siempre estás a las patadas con esto de sentir gozo. No lo sentís. Bueno, me parece que sería muy importante, en primer lugar, revisar si hubo un día en tu vida, un momento en tu vida, un instante en tu vida que esto haya pasado, un encuentro personal con el Señor y te convertiste. Esta palabra que suena muy de iglesia, por eso quería explicarla, ¿no? Pero hay que tenerla clara, ¿qué es ser alguien convertido? Yo me acuerdo en los campamentos de jóvenes, venía y te preguntaba, ¿vos sos convertido? ¿Qué me estarán diciendo? Capaz, algunas veces pensé que me insultaban al principio cuando no entendía. Y la pregunta en esta noche te la hago después de haberte explicado eso, porque sé que sos inteligentes para entender. ¿Sos convertido o sos alguien convencido? Si intentás tener gozo sin que el Señor esté en tu vida, vas a fracasar. Rápidamente te vas a sentir frustrado dentro de la iglesia, porque vas a ver a los demás hermanos haciendo un montón de cosas y vas a intentar hacer cosas para las demás personas y todo lo demás, pero vas a empezar a frustrarte rápidamente, porque la fuente de gozo no está. Y cuando no está, no puede producir eso tan hermoso. Si el gozo es algo extraño en tu vida, tenés que tener en cuenta este consejo. Este consejo que da el apóstol Pablo. Dice allí en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Necesitamos, dice el apóstol, examinarnos. Y esto es algo que te invito en esta noche. Tener claro en tu vida si esto es así o no. Y si no, lo que Dios está haciendo, como siempre lo hace, es dándote una oportunidad. Quizás ya escuchaste mucho de todo esto, pero nunca tomaste una decisión. Es necesario
tener un encuentro personal con el Señor y convertir tu vida de algo arruinado y hacia el pecado, convertirla en algo que Dios quiere construir con cosas nuevas. Por lo tanto, el consejo es: asegúrate de ser un hijo de Dios, no de parecer. Asegúrate de eso. Asegúrate de ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación que tiene el hombre si está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ese camino que yo te decía es un camino a la perdición. El camino que Dios quiere que recorras es un camino hacia su presencia, hacia Dios. Pero si no hay conversión, no hay salvación. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos tenemos un espíritu. Aunque lo neguemos y haya gente que dice: yo no quiero saber nada con lo espiritual. Pero Dios nos hizo de esta forma: cuerpo, alma y espíritu. Así que todos tenemos un espíritu. Y ese es el que da testimonio de saber y tener claro cómo son las cosas. El Espíritu Santo de Dios también le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tantas veces me ha pasado eso de encontrarme con gente y decir: explícame bien qué se siente. ¿Y te pasó eso de a veces no poder explicarlo? No lo puedo explicar, pero tengo seguridad. ¿Te pasó eso? Eso es el Espíritu de Dios en tu vida, poniéndolo en tu vida. No se puede explicar, pero uno lo siente. En las adversidades siente que el Señor está, en las situaciones difíciles, en las situaciones alegres, porque el Señor está, es la garantía de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos el ser hechos hijos de Dios. Esta es la garantía de Dios. En segundo lugar, algo que nos puede quitar el gozo es todo lo que tiene que ver con el enemigo de Dios, Satanás y sus dominios, Satanás y sus huestes. Satanás y todo lo que él domina seguramente va a querer robarte y va a querer robarme el gozo a mí. Desde el principio, Satanás es el enemigo de Dios. Y si nosotros nos reconciliamos con Dios, ¿qué te parece? ¿Va a pasar a ser nuestro enemigo también? Por supuesto. Él aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. Por lo tanto, nos aborrece a nosotros. Así que va a tratar de, en todo lo posible, de robarnos esto hermoso que Dios quiere darnos, que es el gozo. ¿Cómo lo va a hacer? Muy fácil. Yo enseño en general como le enseño a los chicos, así que trato de hacerlo fácil, ¿sí? Lo hace él mismo, lo hace a través de lo que él domina, que es este mundo o este cosmos, como dice la palabra, o lo hace a través de algo que maneja muy bien en nosotros, que es la carne. Lo hace él mismo, muchas veces hace ataques directos, a veces viene solapado o disfrazado de un montón de cosas, y a veces directamente. Lo hace a través de todas las cosas que él maneja en este cosmos. No nos olvidemos que él es el príncipe de este siglo, y con lo que tiene que ver con el mundo, él lo domina y lo maneja, a través de los placeres, el dinero, el juego, y en cada edad tiene su estrategia. Esto está claro. Parecería ser que solo el ataque del enemigo va hacia los adolescentes, los jóvenes o los niños. No, los que ya tenemos más años tenemos en claro también que el diablo tiene estrategias para nosotros también. Así que él no va a dejar de hacerlo. A veces los cristianos somos tan ilusos de pensar que el diablo se va a tomar algún descanso en los días, ¿no? Es decir, hoy no, el diablo no. Él no para nunca, no hay vacaciones, no hay feriados. Él no va a dejar de atacarnos para perder el gozo. ¿En qué ámbitos nos va a atacar? Ya te dije a través de qué forma lo va a hacer, en qué ámbitos, en cómo Dios nos formó, en nuestro cuerpo, en nuestro alma o en nuestro espíritu.
Como decía antes, a veces ataca por el lado de la carne, a veces ataca en las cosas espirituales y a veces, muchas veces, ataca directamente a tus emociones, al alma. En estos últimos tiempos yo creo que es la herramienta más efectiva del diablo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo están tus voluntades? ¿Cómo está tu mente? Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: renovaos en el espíritu, ¿qué cosa? Vuestra mente. Cuando el diablo maneja nuestra mente, maneja nuestras emociones y maneja nuestros sentimientos. Por eso él está constantemente tratando de quitarnos el gozo y de manejarnos. Somos hijos de Dios, pero podemos ser manejados por el enemigo. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, pero qué realidad. Así que es importante tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabés las veces que me sentí de esa forma? Que alguien tan grande como a veces cuento con los chicos, le cuento cosas así y le hago la comparación de esto de que te venga un león encima. Uno se siente de esa forma, pero hay que tener en cuenta que si tuviste un encuentro con el Señor y somos hijos de Dios, no hay nada más poderoso que Dios. Esta es la garantía que tenemos. Y a veces nos sentimos como alguien tan pequeñito que si viniera un león lo va a atacar, estamos enseguida ahí achicados. Tenemos al Señor para que nos pueda ayudar en todo este tema. En tercer lugar, el tercer punto, no entender claramente la soberanía de Dios. Dios no ha perdido el control de lo que Él ha creado, de lo que Él es, no ha perdido jamás el control. Nada ni nadie debería hacernos a nosotros también perder el control. Vamos a revisar esto. Dios no ha perdido el control. No deberíamos nosotros perder el control con nada. Esto es teórico. ¿Cómo te sentís con esto? Muchas veces sentimos que estamos desbordados, que no podemos, que hay situaciones que nos superan. Muchas veces sentimos que perdemos el control, pero claramente la palabra dice que nosotros debemos tener dominio propio. Dominio propio, y a esto se refiere. Dominio propio porque yo puedo, no. Dominio propio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esa es la gran diferencia. Así que es necesario tener en cuenta esto. Dios siempre estuvo, está y estará en el control de todas las cosas. Bueno, llegó tarde, pero llegó. Hugo, no me ayudaste justo ahora. Dios siempre estuvo, estará en el control de todas las cosas. Ahora sí. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que no entendemos, hay un montón de cosas que yo no entiendo. Hay un montón ya a esta altura de mi vida voy haciendo una listita de las cosas que le quiero preguntar al Señor cuando esté allá arriba. Hay un montón de cosas que no entiendo, pero la realidad es que hasta todas esas cosas que no entendemos, si nos damos cuenta que el Señor está en el control, nos van a terminar ayudando para bien. Tiene mucho que ver con cómo lo mire, con el lente que lo mire, con la perspectiva que yo tenga de las situaciones. Es todo otro mensaje, no me puedo meter en eso. Así que me gustaría que revisemos las sensaciones del profeta Habacuc rápidamente, porque tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí también. Dice ahí Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué cuestionamiento, ¿no?, hacia Dios de Habacuc.
¿Cuántas veces nos sentimos así, que el Señor no nos escucha, que parece que el Señor estuviera lejano, que parece que estuviera ocupado en otras cosas y no en lo que me pasa a mí? Bueno, Habacuc tuvo que vivir varias cosas para llegar a darse cuenta que no hay ninguna circunstancia que pueda cambiar todo esto, todo lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero cambiando él de actitud después, pudo entender que esas cosas que iban modificando la vida lo ayudaban para bien. Y terminó diciendo esto, fíjense, Habacuc 3, 18 y 19. Son como lados opuestos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. En mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos y mis cuerdas sigue diciendo, todo eso es lo que Dios pudo hacer en la mente y en el corazón de Habacuc. ¿Cuándo? Cuando pudo entender que no tiene que ver con las cosas que nos pasan a nosotros, sino con la seguridad de saber que Dios está en el control. Cuando entendemos esto, papá está en el control. Eso lo entienden los nenes rápidamente, lo tienen claro ellos, ¿no? Pensá cuando eras chico. Si estabas tomado de la mano de papá o de mamá, te sentías seguro. Cuando te soltabas o algo, te daba inseguridad. Saber que Él está en el control me da seguridad y es necesario tenerlo en cuenta. El cuarto lugar, ¿qué nos puede hacer perder el gozo? La poca oración nos puede hacer perder el gozo. Poco tiempo de oración resulta en preocupación y frustración. Termina siendo eso. A veces creemos que podemos hacer todas las cosas sin oración. Y aquellos que somos hiperactivos, como en mi caso, creemos que la actividad va a cubrir ese tiempo, ¿no? Y ¿saben qué? Cada vez me doy cuenta más de eso. Cuanto menos oro, más me frustro. Cuanto menos oro, más preocupaciones tengo. Y es como una ecuación también en la vida. Sin pedirle a Dios que intervenga en las cosas, sin pedirle a Él las fuerzas, me termino desalentando, me termino diluyendo en eso y termino derrotado. Cuando no soy capaz de orar fervientemente, cuando no soy capaz de pedirle al Señor que me ayude, termino yo derrotado. A veces creo que puedo, que lo voy a hacer, que ya lo tengo claro. ¿No te pasa eso? Pero cuando no oro, cuando no hablo con el Padre, en definitiva, termino derrotado. Si no tengo tiempo de intimidad con Dios, si no hablo con Él, ¿cómo voy a saber lo que piensa, lo que quiere, lo que Él es? Es necesario gastar tiempo, bien gastado, me parece, en orar. ¿Cómo voy a saber cómo es la intervención divina, cómo es la intervención de Dios, si no estoy orando y no estoy hablando con Él? Santiago 5, 14 al 16 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cómo puedo comprobar todas estas cosas que Dios quiere hacer si no oro? Si Él te dice, yo te voy a mostrar todo esto si vos orás. Pero si no me dispongo a hacerlo, nos encontramos muchas veces con esta situación. Voy a orar cuando tenga ganas. Cuando me dé ganas a orar, ahí voy. Seguramente no voy a tener ganas nunca, ¿no? Así que es una cuestión de imponerle a nuestra voluntad que hay que hacerlo, porque es bueno.
A veces no tenés ganas de comer, pero si no comes, te va mal. A veces sería bueno, ¿no?, que no tengamos tantas ganas de comer los argentinos, pero eso es otra cosa. Pero preguntarle a alguien que está enfermo, que está con alguna problemática, que por más que le digan, dale, come porque te hace bien, y no puede hacerlo. Duro, ¿no? Es duro. Es necesario imponerle a nuestra voluntad el deseo de orar porque es algo que nos va a hacer bien. Depender del Señor en todas las cosas nos va a hacer bien. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Darle en definitiva a Dios los problemas, dárselos a Él, no fiarnos en nosotros mismos. Para eso tenemos que orar y contárselo a Él. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Solamente un cristiano lleno de gozo puede dar gracias en oración ante las situaciones adversas. Dios puede resolver los problemas, todos nuestros problemas. La gente que nos rodea y los demás, no. Así que ocupemos más tiempo en orar que en preguntarle a todos los que nos rodean. A veces hacemos eso. Está bueno un consejo, alguna preguntita, pero preguntémosle a Dios que nos va a ayudar mucho más. Número 5, enfocarnos en las circunstancias es algo que nos puede hacer perder el gozo. Cristianos controlados por las circunstancias es algo que seguramente va a terminar mal. Cristianos que, bueno, según cómo venga la cosa, yo voy a actuar. Si tengo la billetera llena, es una cosa. Si estoy bien de ánimo, es una cosa. Las circunstancias no pueden ni deben dominarme en ningún momento. El gozo no debe depender de las circunstancias. Circunstancias como, por ejemplo, hay algunos que quizás se sienten gozosos o alegres si la esposa lo trata bien. O al revés. Se sienten, en todo caso, gozosos si la situación con los hijos funciona bien. Cuando hay problema con los hijos, estamos hablando de los que somos padres, ya se perdió el gozo. Si se tiene dinero, como decíamos antes, y puedo comprar todo lo que quiero, entonces siento gozo. Soy un cristiano gozoso. Pero ninguna circunstancia puede, en todo caso, cambiar el gozo que yo pueda tener. Porque el gozo viene de la fuente que es Dios. Hay una frase que yo la uso mucho en la escuela, una frase que a mí me gusta mucho, él dice claramente esto: ninguna contingencia puede cambiar mis responsabilidades. Te la repito, ninguna contingencia puede cambiar mi responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de un cristiano? Vivir gozoso. ¿Qué circunstancia, qué contingencia podría cambiar esa situación? Nada debe abatirme en ese sentido. Me puede bajonear, yo no digo que no, pero cuando me conecto con el Señor, cuando dejo que el Espíritu me llene, el gozo debe volver a mi vida. Tener en claro cómo Dios obra en mi vida en todas las circunstancias y cómo Él puede hacer un montón de cosas. Si yo estoy lleno de gozo, es muy posible que el Señor me dé todas esas cosas que en general o en definitiva anhelamos. No está mal anhelar algo o querer algo. Cuando me pongo en las manos del Señor y trato de mantenerme gozoso en Él, el Señor hace eso que yo no puedo hacer. Ayudarme a que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien. Cuando yo me ocupo de las cosas del Señor, el Señor, por lo menos es mi experiencia, se ocupa de aquellas cosas que yo no puedo manejar. ¿Te pasó eso alguna vez? Pero necesito poner en primer lugar al Señor. Es importante esto que tenerlo en cuenta. Otra cosa que nos puede
quitar el gozo es la ingratitud. Una persona ingrata, ¿sí?, y un cristiano ingrato debe ser lo más terrible que puede haber, ¿no? La ingratitud genera personas desagradecidas que nunca están satisfechas. ¿Te encontraste alguno de esos? Quizás sea yo, Quizás sea yo y estás diciendo, justo es él. Trato de no hacerlo, pero quizás te encontraste con algunas personas de esas o te está pasando eso. Es necesario aprender a ser agradecido en todo. La ingratitud es algo que nos lleva al abatimiento y al vivir sin gozo. Es importante enseñarle a nuestros hijos a que sean agradecidos. Estamos viviendo en una generación de ingratos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos criando chicos, y esto lo digo con autoridad por trabajar con niños todo el tiempo. Estamos criando niños ingratos. Por más que tengan la mejor play, por más que tengan lo mejor que puedan tener, no se sienten agradecidos por nada. Nosotros vivimos situaciones en algunas actividades que vemos que los nenes tiran la comida, la dejan por ahí tirada. Y hay maestros que vienen y me dicen, ¿sabes en tal lugar esto? Pero no se lo podés hacer entender porque no es una cuestión de darle por la moral, como decimos nosotros, o moralearlos. Tiene que ver con lo que se ha aprendido, con lo que se vive como ejemplo. No, los niños no siguen tanto a las filosofías o las cuestiones, sino que siguen ejemplos, lo que le mostramos. Y estamos criando justamente por ser ingratos nosotros, generaciones ingratas. Un cristiano debe ser agradecido por todo. El otro día contaba que estaba hablando con una persona en consejería y era un poco este perfil, ¿no? Todo me va mal, a mí todo me va mal, ¿sí? Esto, lo otro. Lo escuchaba hasta que en un momento le digo, bueno, agarré una hoja ahí, le hice una línea en el medio, le digo, bueno, de este lado anotá todas las cosas que te parece que son para agradecer, que son buenas. Y de este otro lado anoté todas las que son pálidas, ¿sí? Bueno, anotó 1, 2 del lado de agradecimiento y empezó a hacer la lista de almacenero del otro lado y no terminaba nunca. Yo digo, ¿cuándo termina esta persona? Después de que terminó, se despachó y dije, bueno, vamos a tratar de revisar juntos la listita. Entonces le digo, bueno, ahora empezá a pensar, ¿hoy te levantaste? Sí, porque si no, no estarías acá conmigo. Hoy te levantaste. ¿Le diste gracias al Señor porque pudiste levantarte? Anótalo. Gracias, Señor, porque pude levantarme. ¿Te comiste hoy? ¿Comiste hoy? De paso anda pensándolo como andamos en eso. ¿Comiste hoy? Sí, seguramente una vez y quizás más. ¿Le diste gracias al Señor? No notaste, así que anótalo ahí. Y empezamos a revisar todas esas cosas y llegó un momento que empatamos la lista. Y empezó a darse cuenta este hecho de que tiene mucho que ver cómo vemos el vaso, ¿no? Si medio lleno o medio vacío. Es importante ser agradecido. Y por eso, en el nombre del Señor, les pido a los que son papás que podamos criar hijos que sean agradecidos en todos. Pero para eso nos tienen que ver a nosotros agradecidos por todas las cosas. Señor, te agradezco por esto, te agradezco por lo otro. No tanto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Los discursos que damos son muy importantes y también como cristianos. Si le decimos a la gente, bueno, porque en el Señor hay poder y todo lo demás y lo único que ve de nosotros es ingratitud y queja, difícilmente podamos mostrar el amor de Dios o lo que debe ser un buen cristiano. Otra cosa que nos quita el gozo es el olvido, la mala memoria que tenemos. Esto es algo típico de los humanos, ¿no? De esta vieja naturaleza o la naturaleza caída que tenemos. Nos olvidamos generalmente de dónde hemos venido, de dónde el Señor nos rescató, de lo que el Señor nos salvó. Y en general, ¿saben una cosa? Mayormente notamos que los conflictos que hay en la iglesia no provienen de gente recién convertida, como decía antes, o nuevos en la fe. Saben que la mayoría de los conflictos vienen de los que hace mucho tiempo que somos cristianos. ¿Saben por qué? Porque nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Empezamos a acostumbrarnos, empezamos a exigir un montón de cosas
pero nos olvidamos, tenemos frágil memoria para de dónde nos sacó el Señor. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Alguien que no se olvida de lo que el Señor hizo y no se olvida también de los gestos de amor que otros hermanos hicieron por Él. Un cristiano sin gozo es una mala imagen de lo que Cristo produce en las vidas. Por lo tanto, es alguien que olvida rápidamente. Otra cosa que quita el gozo es estar insatisfecho de lo que somos. Tiene mucho que ver con lo anterior que decíamos. Quizás estás insatisfecho del cuerpo que tenés, de cómo te ves tu imagen, insatisfacción todo el tiempo, de cómo vivís, porque otro tiene más que vos, porque siempre estás viendo lo que el otro tiene. Quizás como cristianos estamos, en todo caso, insatisfechos por los dones que el Señor me ha dado. Yo quiero hacer tantas cosas en la iglesia y el Señor me dio este don solo y no puedo hacer nada con este don solo. Y empezamos a envidiar a aquellos que pueden hacer muchas cosas. Y quizás no nos damos cuenta que el Señor tiene grandes tareas para que hagamos. Y lo que estamos haciendo todo el tiempo es mirando al otro, lo que hace el otro. Qué bueno que Él lo puede hacer y yo no. Qué bueno que Él puede hacer tantas cosas y yo puedo hacer tan poco. ¿Quién te dijo eso? El Señor no hace diferencias. Para el Señor todos somos únicos, irrepetibles y valorados. Así que Él tiene propósito para todos nosotros. Él ha repartido, como dice Corintios, dones de acuerdo a su voluntad. Pero si empezamos a revisar, seguramente tenemos dones para servir al cuerpo de Cristo. Lo importante es que lo puedas reconocer y que no estés, en todo caso, insatisfecho y mirando a los demás, sino preguntarle al Señor claramente qué es lo que quiere que vos estés haciendo dentro de la iglesia. Tengo mucho más para decir, pero voy a empezar a recortar porque si no se hace muy tarde. Pablo dice en Filipenses 6:4, no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y por todo esto estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Necesitamos aprender a estar satisfechos en el Señor. Algo más que nos puede quitar el gozo es el hecho de nuestra perspectiva del futuro, lo que puede venir hacia adelante. Si pensamos que lo que viene por delante siempre es algo oscuro, feo, si estás temeroso de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar la semana que viene, seguramente tu fuente de gozo se debilita y se derrumba. No podemos estar ansiosos o temerosos de lo que puede pasar en el futuro. A veces hay temor entre los cristianos de el fracaso que puedo tener, el perder la posición que tengo, la reputación que tengo. Eso puede quitarme el gozo, ¿no? Y es algo que quizás vos decís, bueno, humanamente es así, porque generalmente quisiéramos tener todo agarradito y atado y que nada cambie. Pero lamentablemente la vida no es así, y menos la vida cristiana. La vida cristiana es algo dinámico, es algo que cambia todo el tiempo. Así que mi seguridad no está en lo que yo pueda sujetar o tener o hacer. Mi seguridad depende de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Pero tengo garantías en esto. Dios me dice que mi futuro es algo hermoso. Voy a estar en los cielos y eso no se compara con nada, ni se cambia con nada. Así que, ¿qué temor puede estar abajo de eso? Quizás, y yo me lo anoté acá, hay algo que en general nos preocupa y nos perturba y nos hace temer cuando vienen las enfermedades o cuando sé que puedo morir. ¿Cómo te llevas con eso? Es difícil, ¿no? Cuando un familiar pasa esto también, y a veces el gozo se bajonea, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Pero
la verdad que mismo este año, con lo que me ha pasado, que muchos deben conocer, el Señor nos muestra una perspectiva grandísima de su poder en eso. Cuando en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, uno sabe que el Señor actúa, puede estar, y sí, bajoneado, sí, pero sin dejar de tener gozo, no. Porque el Señor va poniendo en nosotros una perspectiva distinta. Aún si sabemos que ¿alguno tiene la garantía que no se va a morir? Juan Pablo dice siempre, ¿no?, que hay un 100% de seguridad que todos nos vamos a morir. Bueno, pero uno se angustia con esas cosas, nos duelen, además pensamos en nuestros seres queridos y eso quizás nos quita el gozo. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, ninguna de estas cosas, ni la enfermedad, ni ninguna de estas cosas nos puede quitar el gozo. La frase en general es, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué cuando llega una enfermedad me pasa a mí? Y quizás tendríamos que cambiar esa pregunta y preguntarnos, ¿por qué no a mí? Si la enfermedad es algo posible en este cuerpo. Así que debemos aprender a vivir con gozo aún en medio de la enfermedad. Otra cosa que seguramente nos quita el gozo y no nos deja vivir tranquilo tiene que ver con no poder controlar los sentimientos. Los sentimientos no nos deben controlar a nosotros. Hablábamos antes del dominio propio, ¿no? No puede ser que nuestra carne y lo que pase en nuestra vida trastoque justamente el gozo y los sentimientos nos controlen. Quiero hacer una aclaración en esto. Siempre se pregunta con respecto a lo que uno siente. Los sentimientos están en nosotros y Dios los puso. Y está claro que no hay ni sentimientos ni buenos ni malos. Hay gente que dice, hay gente que siente tal cosa y entonces esto es malo y tal otro sentimiento es bueno. No hay sentimientos ni buenos ni malos, sino qué hacemos con eso que sentimos. Cuando en general se habla hoy en día, este chico que se porta tan mal y todo lo demás, ¿sí? Y enseguida decimos, bueno, qué mal que se porta. Bueno, hay que ver qué está sintiendo, qué le está pasando. Y esto mismo nos pasa a los grandes, solo que lo careteamos mucho más, ¿no? El tema es qué hacemos con esos sentimientos. Si yo me siento mal con algo y por eso creo que tengo la autoridad de agarrarme las piñas con alguien, no lo estoy resolviendo bien, ¿no? Y la culpa no es del sentimiento, sino de la acción que hago con eso. Siempre un sentimiento me va a generar alguna reacción, alguna acción. Es importante saber que no puedo perder el gozo por las cuestiones emocionales o de lo que esté sintiendo. No puedo ser un cristiano inestable que me guíe por los sentimientos. ¿Qué dice la palabra de Dios claramente con eso? Engañoso es el corazón. No puedo guiarme por los sentimientos. Debo guiar por la certeza de la palabra de Dios. Ahí están mis garantías. No puedo ser controlado por mis sentimientos. En el Salmo 42:5 habla allí, en todo el Salmo, el salmista revisa su vida y justamente él se siente abatido. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Dios es la garantía en lo emocional. No debemos dejarnos ganar por las cuestiones emocionales para perder el gozo. Los cristianos que no toman control de sus emociones, es muy posible que puedan seguramente fracasar en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Si se dejan dominar por las emociones, el Espíritu Santo no puede obrar. Otra de las cosas importantes tener en cuenta que nos hacen perder el gozo es el peso de las cosas pasadas. Todo eso que tenemos como bagaje en nuestra vida. Cada uno ha llegado al Señor también con distintas cosas, ¿sí o no? Y el hecho de no resolver todas esas situaciones muchas veces nos hace perder el gozo. Debemos librarnos de las heridas del pasado. Debemos librarnos de las heridas del pasado. ¿Alguno de ustedes anda por la vida con una herida abierta en su físico? Mayormente cuando
alguien se corta o algo así, va corriendo a buscar una curita o alguien que lo ayude, ¿sí o no? No andamos con las heridas abiertas por todos lados. Sabemos ya que una herida abierta puede traer malas consecuencias. Sin embargo, en el alma, que también debe ser sanada, andamos con un montón de heridas abiertas y no las cerramos. No hay mejor medicina para el alma que lo que Dios puede hacer a través del Espíritu Santo de Él. Así que es importante cerrar esas heridas. Si es necesario, pedir ayuda. Por eso lo que leímos antes de Santiago capítulo 5 es lo que esta iglesia se basa en el hecho de poder compartir unos a otros los hermanos para poder confesarnos las cosas con hermanos espirituales que puedan ayudarnos a cambiar situaciones. Si hay algo de tu pasado que te hiere, te duele y te hace perder el gozo, es necesario que lo dejes actuar a Dios para que eso pueda ser sacado de tu vida. Es necesario arrancarlo de tu vida para que el Señor, como Él dice, lo entierre ¿dónde? En el fondo del mar. Y nunca más me acordaré de eso. Así que es importante tener en cuenta esto. Si es necesario el apoyo de un buen terapeuta también, porque necesitamos tener clara el hecho de nuestra psiquis. Pero en esto quiero hacer una aclaración también. No podemos dejar en manos de personas que trabajen solo en la psiquis todo lo que Dios puede hacer, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar en conjunto en esto. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que hace la transformación. Puestos en las manos de Dios, vamos a ser transformados en ese sentido. Cuidado en ese sentido, porque hay profesionales que trabajan muy bien, pero hay otros que lo único que hacen es revolver en el pasado para estar todo el tiempo revolviendo, como cuando uno revuelve en una herida y hace doler. Dios no quiere hacernos doler todo el tiempo para que vivamos retorcidos por ese dolor. Dios quiere sanar. Por eso quiere llevarnos a esa situación, tenerla clara y que se la podamos entregar a aquel que tiene todo el poder, que es el Señor Jesús, y que Él pueda limpiarlo a través de su sangre preciosa. Dice Filipenses 3:13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El hecho de tener justamente un muy mal diagnóstico o en todo caso una sensación de pensar que todo lo que hice va todo el tiempo a torturarme en mi vida, te va a quitar el gozo. No podemos vivir de esa forma, hay que cambiar esa perspectiva. Y la última, para anotar, porque ya sé yo muy tarde, es incapacidad a aceptar el perdón. Como decíamos antes, es necesario entregarle al Señor aquellas cosas que son heridas en nuestra vida, pero a veces pasa que hay hermanos que creen que son hasta inclusive más poderosos que Dios mismo. Y dicen, Dios jamás me va a perdonar esto. Es una soberbia terrible. Necesitamos sentirnos perdonados por el Señor para vivir con gozo. Cuando algo está recurrente en tu mente y te trae culpa y culpa y culpa, es necesario sentir que el Señor pueda quitarlo de tu vida y sentirte perdonado. Miqueas decía lo siguiente, 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo nuestro pecado. La verdad que es una pérdida de energía inmensa cuando estamos todo el tiempo, recordando y no perdonándonos a nosotros mismos. Una vez que se lo entregamos al Señor, ya está.
el Señor tiene la capacidad para haberlo sacado de nuestras vidas. Quiero concluir con esto. Es importante que el Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas para que tengamos una vida llena de gozo. Así que quiero hacer algo muy práctico para que te quede. Quizás algunos veía que tomaban notas, otros estuvieron escuchando. Uno muchas veces se cuelga en un mensaje tan largo, pero yo sé y tengo claro que algo que podamos ver vale mucho más que 1000 palabras. Así que me traje por acá una caja, ¿está bien? Para explicar qué es esto del hecho de poder estar lleno del Espíritu Santo. Porque si dijimos que el poder estar lleno de gozos es el hecho de estar lleno del Espíritu Santo, te quiero hacer una demostración por lo menos práctica. Así que quizás te olvidas de muchas cosas del mensaje, pero espero que no te olvides de esto práctico. Esta caja tiene espacio, tiene volumen, ¿estás de acuerdo en eso? ¿Sí? Y en realidad estar lleno, porque se han preguntado tantas veces, se han escrito tantos libros con esto de decir cómo uno está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, yo hago este ejemplo con los chicos y por eso se los quería compartir a ustedes para explicárselo, es decir, ¿cuándo uno está lleno del Espíritu Santo? Para mí, en definitiva, el estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una ocupación de espacios. Esta caja tiene espacios, tiene volumen. Si en este volumen yo tuviera aquí una nueva naturaleza, como la que dijimos ahora, y una vieja naturaleza, porque esto funciona así, compartiendo este espacio, la pregunta es, y lo sencillo a resolver es, ¿quién es el que tiene el predominio en estos espacios? ¿Quién es el que llena estos espacios? Lo claro está que cuando uno recibe a Jesús en la vida, tiene una nueva naturaleza. Pero el apóstol Pablo habla de una vieja naturaleza. Cuando el Señor Jesús viene a vivir a nuestras vidas, viene a vivir dentro de nuestra vieja naturaleza y ocupa espacios. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir a nuestra vida, ¿automáticamente ocupa todos los espacios? Movimientos de cabezas distintos. No. Necesitamos dejar obrar al Espíritu Santo para que empiece a llenar todos los espacios. Por eso, para mí, el ejemplo es claro en este sentido. Necesito dejar obrar al Espíritu Santo para que vaya llenando todos los espacios. ¿Qué pasa con mi vieja naturaleza cuando le dejo obrar al Espíritu Santo? Se va a un rincón. A ver si me ayudan con... Yo hice un esquemita ahí. Ahí está. Muy bien. Ocupación de espacios. Vieja naturaleza en un rincón. Pero cuando sigo haciendo lo que tengo ganas, cuando dejo rienda suelta para lo que yo tengo ganas, que es mi vieja naturaleza, ¿quién se va a un rincón de ese espacio? La nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, que nuestro espíritu está constrictado, está triste, está en un rincón. El espíritu no se va, pero está ahí en un rincón, no va a obrar. Porque Dios es un caballero y no nos va a presionar a nada. Él nos motiva a tomar buenas decisiones. Por lo tanto, concluyo con esto. ¿Quién es el que decide estar lleno de gozo en la vida? El que decide estar lleno del Espíritu Santo. Cuando la vieja naturaleza queda ahí en un rincón y nuestra vida se va llenando de las cosas de Dios y del Espíritu Santo. Así que me gustaría que podamos pensar en esto. ¿Querés estar lleno de gozo? ¿Querés vivir una vida gozosa en el Señor? Es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Y Gálatas dice lo siguiente, ¿sí? Gálatas 5, tan conocido. Es necesario estar lleno del fruto del Espíritu Santo. Cuando hay todas esas cosas en nosotros,
hay gozo, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una cuestión de ocupación de espacios. Estar lleno del Espíritu Santo para estar lleno de gozo. Vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Cuántos vinieron hoy llenos de gozo? Ahora hicieron así, la mano fue, porque con todo el recorrido uno siente que puede llegar a ser un hipócrita en esto, ¿no? Es decir, yo estoy gozoso, pero a la vez puedo no estar permitiendo al Espíritu Santo que esté obrando en mi vida. Y eso es hipocresía. Así que me gustaría que podamos terminar esta noche orando al Señor. Y mientras los músicos suben, me gustaría que cada uno de nosotros podamos pensar, ¿quién gana esta feroz batalla en tu vida? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza en Cristo? ¿Estará conforme Dios conmigo si hay una ocupación de espacios por la mitad? Y es mejor que nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué decía el apóstol? Que él seguía a la meta para alcanzar. Por lo tanto, se extendía hacia allí para poder alcanzarlo. Hay una meta que es estar lleno del Espíritu Santo en mi vida. Dios quiera que en esta noche, como hijos de Dios y en esta congregación, podamos reconocer que todo lo que Dios tiene preparado para esta congregación y para nosotros en lo individual tiene mucho que ver con esto. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, si yo le permito al Espíritu Santo de Dios que llene mi vida, voy a vivir una vida de gozo. Si lo que permito es que el viejo hombre sea el que se enseñoree, puedo fingir el gozo, puedo mostrar que estoy contento, pero cuando venga la adversidad, seguramente eso se rompe y se quiebra. Por lo tanto, como dijimos al principio, el gozo no tiene nada que ver con estar contento, estar con alegría. El gozo tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el Espíritu en mí obrando. Y como decíamos antes, con eso que yo no lo puedo explicar. El Señor va haciendo cosas. Así que inclina tu rostro ahí donde estás. Me parece que es un muy buen tiempo que Dios nos da para hacer una revisión de cada una de nuestras vidas. Y este estuche que tenemos, que es nuestra caja, por eso hacía esta comparación, es bueno que dimensionemos en este momento quién la está llenando, quién la está ocupando. ¿Saben cuántas veces en mi vida le tengo que decir al Señor que no es Él, que soy yo? Y yo sé que al Señor le duele. Pero Él no me va a obligar. Él me va a seguir motivando a que pueda cambiar. Él quiere llenarme de gozo, quiere hacerlo, pero necesita que yo cambie mi dureza de corazón. Así que si el Señor está hablando a tu corazón, decile:
Señor, necesito entregarte aquellos espacios que no están ocupados por vos. Cada uno sabe, el Señor lo sabe, pero cada uno tiene claro qué ámbito de la vida hay que entregarle al Señor. Qué cosa no está bien para que cambie. Señor, en esta noche oramos delante de tu presencia. Nos entregamos a vos, Señor, para que en esta situación de revisar nuestra vida, vos nos ayudes, Señor, aún hasta reconocer aquellas cosas que no reconocemos, para que podamos estar llenos de tu presencia en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser personas gozosas. Ayúdanos, Señor, a vivir con gozo y mostrar el gozo a los demás. Perdónanos, Señor, en esta noche por lo obsecuente que hemos sido muchas veces o que somos en querer ser cristianos de apariencia y no de una vida profunda que impacte a los demás y que tenga sentido. Señor, y si hay alguien en medio nuestro que no siente gozo para nada, Señor, ayúdalo a pensar si ha tenido un encuentro personal con Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que en esta noche te estás paseando aquí en medio de este lugar y estás regalando como siempre salvación. Por eso si hay alguien en medio nuestro que no está seguro de su conversión, también dale la posibilidad en esta hora de poder tomar esta decisión por Jesús. Gracias, Padre, porque siempre nos das una nueva oportunidad y necesitamos muchas veces llegar hasta algo muy bajo o muy profundo para que vos nos hagas dar cuenta de la situación. Señor, queremos irnos de este lugar distinto a lo que llegamos y por eso nos comprometemos en este momento, Señor, a darte el primer lugar a vos para que nuestra vida también cambie y esté llena de gozo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y me gustaría, si Beto anda por ahí, si me ayuda, a que podamos cantar una canción que no se asusten, es una de las que ya cantamos, y que podamos irnos con esta idea. Esa canción decía, siempre te alabaré. Me gustaría que la cantes ahora pensando en todo esto que revisamos. No es fácil, ¿no? Siempre alabar al Señor. A veces nos falta el gozo necesario para alabarlo así al Señor. Así que tengas una muy buena semana de la mano del Señor. Y mientras nos vamos cantando esta canción, cántala con ganas, pensá en todo lo que el Señor quiere hacer a través del Espíritu Santo. Te alabaremos, Señor. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así, pero igual te alabaremos. Amén. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva yo no cambiaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré,
igual te alabaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. Una vez más, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. Tú eres mi rey mientras viva, yo no cambiaré. Amén, que tengan linda semana.